Hola a todos de nuevo, soy Álvaro Ortiz de Sony Profesional, algunos posiblemente ya me conozcáis. En este caso quería presentaros la nueva cámara que acabamos de anunciar, la PXWZ150, perteneciente a la familia XDCAM. Muchos de vosotros, si habéis trabajado con una X1, una NX5, NX3, os resultará bastante familiar este tipo de cuerpo, incluso la distribución de los anillos de lente. La principal novedad en esta cámara es que el sensor es de 1 pulgada, es sensor Exmor RS, es decir, retroiluminado, ofrece más superficie por píxel de exposición, por lo tanto el comportamiento en bajas luces es bastante mejor. El motivo de utilizar un sensor de 1 pulgada, como ya estábamos usando por ejemplo en la X70 o en la NX100, de la cual también me habréis oído hablar, es porque al tener un sensor de tamaño más grande, la profundidad de campo puede ser más corta. Entonces, en este caso, esta cámara nos va a servir tanto para grabaciones de NG o de news habituales, como también para grabaciones un poquito más ficcionadas. No solo para ficción, sino para cuando queremos darle un toque un poquito más estético a nuestra producción. Por eso podemos romper un poquito más los fondos. Lógicamente, al tener un sensor más grande, el rango de zoom es más pequeño. Mediante la tecnología Clear Image Zoom, de la que tenéis un vídeo demostrativo con la X70, si mal no recuerdo, podemos alcanzar hasta un 18 por de rango de zoom, lo cual para tratarse de un sensor de 1 pulgada, como os digo, está bastante bien. Aparte, incorpora los típicos gadgets que ya tenemos en otras cámaras, como por ejemplo, si tengo dos botones de grabación y tengo dos ranuras para tarjetas SD, puedo gobernar cada una de ellas con distinto botón. Esto viene resulta muy útil cuando estamos grabando, por ejemplo, un concierto y queremos grabar todo el concierto en una tarjeta y cada una de las canciones en la otra. O, por ejemplo, si estamos grabando un evento deportivo, podemos grabar cada highlight, cada evento importante en una tarjeta y, sin embargo, todo el evento, todo el partido de fútbol, si por ejemplo estamos grabando fútbol, en la otra tarjeta. Y eso lo puedo hacer mediante la asignación de cada uno de estos dos botones, el del asa y el de la empuñadura, a cada una de las dos tarjetas. Más cosas que incorpora es la conexión Wi-Fi. No solo es conexión Wi-Fi, sino que además, si nuestro dispositivo, como por ejemplo puede ser un smartphone, tiene tecnología NFC, simplemente con tocar a la cámara ya podría estar gobernándola. ¿Qué más cosas tenemos? Un visor, el viewfinder es OLED, no así la pantalla, tened en cuenta esto, la pantalla es LCD. Y luego, en lo que se refiere al interior de la cámara, podemos alcanzar hasta 120 frames por segundo de cámara lenta. Es decir, si estamos grabando a 24p en Full HD, podemos alcanzar hasta 120 frames por segundo, lo cual significa 5 veces más lento. Más cosas, pues como os he dicho, los anillos de lente, las dos ranuras de tarjeta, son tarjetas SD, como ya he mencionado antes, no son las tarjetas típicas, por así decirlo, caras, pero de alta calidad de Sony, las S/S, sino que en este caso hemos optado por tarjetas SD. Lógicamente tenemos que tener cuidado con qué tipo de tarjeta utilizamos para grabar en 4K, porque ya que tenemos un sensor de 1 pulgada con 20 megapíxeles de resolución, podemos alcanzar resolución 4K en nuestra grabación de vídeo. Y esa resolución se graba sobre códec XAVC Long-Up, que llega hasta 100 megabits por segundo, aunque podemos seleccionar 60 megabits por segundo. Si nos quedamos en resolución Full HD, es retrocompatible con los formatos, por así decirlo, clásicos que teníamos en XDCAM, como era el XDCAM X y el XDCAM de 50, es decir, 35 y 50 megabits por segundo, y en ese caso ese códec se graba directamente sobre las tarjetas SD. También tenemos, como habréis visto en algunas cámaras previamente, la zapata MI-Shoe, es decir, multi-interface. Es una zapata inteligente que no solo nos sirve para adosar accesorios, sino que además podemos gobernar esos accesorios. Por ejemplo, un receptor de microfonía lo ponemos aquí arriba y directamente se ingesta el audio a través de esta zapata. No hace falta que tengamos cables por fuera que nos pueden estorbar a la hora de manejar la lente. Esto es bastante útil, como os digo, no solo para microfonía, que es el caso más típico, poner aquí un receptor, por ahora es mono, sino por ejemplo para poner una antorcha o un doble receptor de XLR. En cuanto a las conexiones, tenemos un conector SDI y un conector HDMI para salida. Como os podéis imaginar, la salida 4K va a ser a través de la interfaz HDMI, mientras que la salida en Full HD la podremos tener
a través del conector SDI, porque alcanza 3G SDI, es decir, 3 gigabits por segundo, podemos alcanzar un 1080, 50 o 60p. Ya os he comentado que la lente llega hasta un 18 por gracias a la tecnología Clear Image Zoom. Ópticamente es un 12 por, pero aumentamos en 6 aumentos más gracias a esta tecnología que os comento en el otro vídeo con la X70. ¿En qué consiste básicamente? En lugar de utilizar un zoom digital, analizamos muchos puntos de la imagen y como tenemos parametrizados ciertos comportamientos en una especie de librería que ya va precargada por Sony, podemos comparar esas señales con esos patrones. Gracias a eso podemos predecir, por ejemplo, que si estamos haciendo una panorámica, la mayor parte de la información se mueve en horizontal. Si lo detecta eso la cámara, va a comparar con lo que sería el comportamiento de una señal que se mueve en horizontal. Si hacemos zoom, lo mismo, la información se mueve de manera radial. Podemos decir, por ejemplo, que reconoce si estamos grabando algo de vegetación, árboles, porque hay una gran cantidad de información verde rodeada de negro en las sombras, incluso los tonos de piel. Todo esto lo podemos hacer gracias a esta tecnología de Clear Image Zoom. Y para no enrollarme mucho más, en lo que se refiere a baterías, muchos de vosotros conoceréis este tipo de baterías, no lo he apagado antes, disculpad, las baterías NPF, la 570, 770 o 970, que ya estábamos usando en las cámaras, por ejemplo, NX5, NX3, la FS700, la FS100, entonces os resultarán relativamente fáciles de encontrar. También hay otros fabricantes que tienen este tipo de baterías. Obviamente yo recomiendo las nuestras de Sony, pero en otras palabras, no os va a resultar difícil accesorizar la cámara, por así decirlo, aunque en realidad viene ya con los suficientes accesorios como para sacarla de la caja y empezar a grabar con ella. Entonces esto es lo que os quería contar de la PXW Z150. Ya a medida que vaya saliendo más información os iré detallando, pero si tenéis alguna pregunta, por favor dejadla en los comentarios y si puedo responder lo haré lo antes posible. Así que muchísimas gracias y nos vemos por este canal. Un saludo.